Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es jueves 18 de febrero, año 2021. En un 70% están cayendo las oportunidades del empleo. Estamos en una situación muy difícil con una pandemia, luego huracanes y ahora esto de lo político que también nos tiene a todos de correr. Vamos a hacer una introducción a nuestro tema de esta tarde. Un aumento de entre 405 y 1.050 lempiras a los salarios mínimos aplicados en Honduras es la propuesta inicial planteada por los trabajadores ante las autoridades del gobierno y representantes de la empresa privada. La idea es lograr un ajuste de 6 a 8.5% para este año, dependiendo del tamaño de las empresas y el rubro al que se dedican. El 6% para las empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores. El 6.75% para las de 11 a 50 y un 7.60% para aquellas que emplean de 51 a 150 personas. Mientras que para las empresas grandes de 150 empleados en adelante, el aumento que solicitan es de 8.5%. Estos porcentajes se traducirían en aumentos de 405 lempiras en los salarios actuales más bajos de alrededor de 6.700 lempiras al mes en empresas de 1 a 10 trabajadores. Para los que ganan cerca de 9.900 lempiras en empresas de 11 a 50 trabajadores, la petición es aumentar unos 670 lempiras. Para las empresas que tienen de 51 a 150 empleados, el ajuste sería de unos 840 lempiras en promedio y para la gran empresa unos 1.000 lempiras según este desglose que todavía es una propuesta. Los obreros piden que se reconozca el 4.01% de la inflación en 2020 y otros indicadores como el de la productividad. Esta solo es la propuesta con la que se iniciará una compleja negociación del salario mínimo este año 2021, que debido a la crisis sanitaria y económica por la pandemia del COVID-19 y las tormentas ETA y OTA no se ha logrado. Los representantes del sector empresarial realizarán una contrapropuesta en la mesa de negociación con trabajadores y también mediación de autoridades de Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Rafael Medina, portavoz de la empresa privada, ha dicho que se van a realizar análisis correspondientes para determinar cuáles son las condiciones actuales de las empresas. Asimismo, ha anunciado que se van a sentar a negociar hasta que alcancen el acuerdo, el que esperan se ajuste a la realidad actual. El sector privado asegura que deben protegerse los empleos actuales y recuperarse los empleos perdidos durante el año 2020 por la crisis, en la cual supuestamente se perderían unos 151 puestos de trabajo. Ese es el tema de hoy. En un 70% caen las oportunidades de empleo. Nuestros invitados presencialmente, el abogado José Luis Baquedano. Él es miembro de esta comisión negociadora por parte del sector obrero del salario mínimo. Y además nos acompaña Adalí Díaz, que es presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras. Muy bien, bienvenidos. ¿Cómo podrá el público participar esta tarde? Giuseppe Santana, damos paso
a la forma en que el público puede participar con nosotros. Bien, muchas gracias, don Neri, muchas gracias, don Carlos, y muchas gracias a toda la población hondureña que a esta hora de la tarde está presente en Carlos Riedel Presenta. Les recuerdo que el número al cual ustedes deben de marcar para comunicarse con estos dos invitados la tarde de hoy es el 94-84-79-58. Es el 94-84-79-58 y nosotros gustosamente trasladaremos sus dudas a nuestros invitados. Usted que nos está viendo, nos está escuchando con este tema importante. En un 70% caen las oportunidades de empleo en el país y es un tema un tanto relevante para todos ustedes, y es que todos conocemos a un familiar, a un amigo que lamentablemente está desempleado, y esto pues se vino a agudizar con la crisis de los huracanes ETA e IOTA, y claro, sumado a la pandemia, esto pues es lamentable para todo el pueblo hondureño y es un tema importante el cual tocaremos la tarde de hoy, y usted puede participar, ya nosotros se lo mencionamos, marcando al 94-84-79-58. Usted puede enviarnos un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp y nosotros gustosamente trasladaremos su consulta a nuestros invitados la tarde de hoy, don Neri. Y además de la caída de los empleos, debemos de hacer un agregado, abogado don José Luis, y es el hecho de la falta de una vacuna. Todas estas medidas que no se han tomado y que nos están ocasionando también dolor en la familia hondureña y llanto con la pérdida de gran cantidad de personas, algunas que incluso han decidido mejor retirarse de los empleos por todo esto. ¿Qué tal está, abogado? Un gusto saludarles y un placer estar con ustedes aquí compartiendo esta cabina, viendo un tema de interés nacional, un tema de interés de los trabajadores y el tema de las famosas vacunas. Si no hacemos algo en este momento, porque han prometido tanto, así son los politiqueros en nuestro país, prometen cualquier cantidad de cosas, dicen una cosa, piensan de uno y actúan de otra, pero no hacen absolutamente nada en beneficio del pueblo hondureño. ¿Saben cuál es lo más preocupante en este momento? Es que nos estamos quedando sin el personal de salud que está en primera fila, que está en primera línea. ¿Cuántos médicos han perdido la vida en este momento? ¿Cuántas enfermeras, trabajadores sociales, rayos X, laboratoristas que han perdido la vida? Nos estamos quedando sin ese valioso recurso que se está muriendo. Y se está muriendo no porque la gente quiere o se descuida, es por la irresponsabilidad que tenemos en este momento de no tener todas las medidas de bioseguridad que les tienen que brindar a los trabajadores de salud, a todos en general. Sí. Y así tenemos que ir viendo también otras instituciones. Por ejemplo, estábamos hablando del tema de la Corte Suprema de Justicia, donde hay un montón de gente, donde están los jueces, donde están los receptores, todo el mundo ahí también tienen un riesgo, y en las diferentes instituciones. Entonces hemos visto que no se están dotando de las medidas de bioseguridad al personal. Y básicamente hablo en este tema del caso de salud. Es lamentable ver los medios de comunicación o en las redes sociales, murió un médico, murió una enfermera, murió otro técnico de salud, y eso pues no es posible, porque nos estamos quedando sin ese recurso humano tan importante para hacerle frente y atacar esta pandemia que mucho daño le ha hecho al mundo y no digamos a nuestro país, ¿verdad? Por el mal manejo que ha habido de la misma. Sí. Ahora, abogado, pero estos argumentos suyos son muchas veces utilizados por algunos empresarios para decir que debido a todo lo que ocurre en el país no se puede negociar, no hay condiciones para hacer un incremento salarial al sector obrero. Desgraciadamente todavía hay algunos empresarios, con el respeto que se merecen otros, que tienen esa mentalidad feudal, que quisieran tener a los trabajadores en la empresa de sol a sol a cambio de nada. El trabajador en todo el mundo es el que produce los bienes, es el que produce los servicios, es el que genera riqueza que va a manos privadas. El trabajador vive y muere en la miseria. Sus hijos siguen esa misma ruta, y el trabajador es el que genera riqueza. Aquí tenemos que tener claro, porque los empresarios dicen que es el capital. No es el capital por sí solo. Si no hay mano de obra trabajando, produciendo esos bienes y servicios, no se genera riqueza en el país. Hay que tomar en cuenta algunos aspectos fundamentales. La media del salario mínimo en este momento, la media anda en 7.600 lempiras. Esa es la media. Y de esos, el trabajador tiene que pagar en las medidas de bioseguridad para él y su familia, que tiene un costo y es de todos los días, y todos los insumos necesarios, todo tiene un costo que anda arriba de 1.000 lempiras. Y ese trabajador ya le quedan 6.000. Y luego
el trabajador tiene que comprar un teléfono inteligente, no es porque le gusta andar con un teléfono lujoso, sino que tiene que tener un teléfono inteligente para que sus hijos puedan conectarse a la plataforma educativa. Y aparte de eso, estar comprando todos los días el paquete de internet a las compañías estas que brindan ese servicio, eso tiene un costo que no estaba en el presupuesto del trabajador. Solo ahí estoy hablando que son 3.000 empiras que le están yendo a ese trabajador solo en medidas de bioseguridad y aparte de eso el tema de la educación, solo en eso. Pero hablamos de un trabajador que tiene un empleo a tiempo completo. Pero ¿qué pasa con aquellos trabajadores que solo tienen un empleo por 4 horas? Que ganan medio salario, que los obligan a trabajar 6 horas. Ese trabajador está trabajando en una empresa produciendo bienes y servicios para el transporte y para las medidas de bioseguridad y tiene sus hijos para estar conectado a la plataforma. ¿Y lo demás? ¿Cómo lo resuelve el trabajador? Sí. Si hay vivienda, si hay salud, si hay los aspectos de la educación que es importante, los servicios públicos, la canasta básica que está extremadamente alta, que ya no está accesible al costo real y la relación con el salario versus salario mínimo canasta básica, hay un desfase más o menos en un 50%, y el trabajador no tiene esa capacidad. Esa es la triste realidad que estamos viviendo en este momento. Luego, hay 2 aspectos fundamentales que se deben de tomar en cuenta también. El gobierno, como gobierno, ya negoció con los empleados públicos un reajuste de salario para este año. Los maquileros ya negociaron con los trabajadores del sector maquila para el 2021 y no podía ser la excepción en este caso de las otras actividades económicas que están aglutinadas en el COET. Más o menos por ahí va el panorama. Correcto. Y después, abogado, le voy a preguntar sobre salidas, si le ven ustedes. Realmente, esta es una crisis sin precedentes que hemos tenido en la historia hondureña. Doy la más cordial bienvenida también al señor presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras, don Adalid Díaz, que mañana, día a día, trata de enfrentarse a todo esto, hacer visibles las situaciones que ocurren, pero que hoy lo tenemos invitado para este tema de actualidad. En un 70% caen las oportunidades de los empleos. ¿Qué hacer ante este panorama? Don Adalid Díaz, bienvenido. Sí, muy buenas tardes, don Neri Arteaga, a mi querido amigo José Luis Baquedano, dirigente obrero sindical, ¿no? A don Carlos Riedel, a Giuseppe Santana, ¿no? Y a todo el teleauditorio y el auditorio de HRN, TSI, por tan importante tema justo en una coyuntura donde se está negociando la nueva revisión al salario mínimo. Es importante poner en perspectiva, ¿no?, la situación económica por la que transita el país. Venimos desde marzo del año pasado, cuando irrumpió el COVID-19, la situación como decreció la actividad económica en el país. Vino el huracán ETA, el huracán Iota, después la temporada de Navidad. En enero comenzamos con 2 incrementos fuertes, ¿no? En primer lugar, el incremento a las tarifas de la energía eléctrica en un 3.48%, ¿no? Veníamos de 5 incrementos en los carburantes, finalizando el mes de diciembre. Ya vamos por el 7º incremento este año en el tema de los carburantes. La situación en perspectiva se ve difícil, ¿no? La CEPAL proyecta que vamos a decrecer, vamos a tener un decrecimiento económico arriba de un 8%, la economía paralizada, ¿no? Semi paralizada, ¿no? Son situaciones que realmente han impactado notablemente en el nivel de vida del hondureño promedio, ¿no? José Luis Baquedano hablaba, ¿no?, de algunas variables importantes. Solo queremos poner en perspectiva cómo está la situación de canasta básica, ¿no? Así muy sucintamente, canasta básica desde marzo del año pasado hasta diciembre del año que recién finalizó, tuvo un incremento entre los 600, 800 lempiras, motivado por la especulación, el acaparamiento, y ETA y IOTA nos vino a poner la lápida en la situación económica de el hondureño promedio y la situación realmente difícil, ¿no? Justamente el poder de compra lo discutieron el sector obrero, porque el sector empresarial viene de una situación también crítica, ¿no? El poder de compra lo perdimos entre un 12
y un 15%. O sea que la situación económica disminuyó. José Luis Baquedano hablaba de un 50%. Tiene toda la razón. Las proyecciones de Adecava en este momento, justo cuando perdimos el poder de compra entre un 12, un 15%, ¿no? La situación significó que con el mismo salario, los que conservaron el empleo, los 400,000 obreros que se les suspendió contrato individual de trabajo, más la proyección del 40% de MIPYMES que cerraron, que según el COEP son 600,000 pequeñas y medianas empresas que cerraron, la situación nos pone en perspectiva que el panorama actual es difícil. Canasta básica, perdimos el poder, incrementó entre un 8 y un 10%, que significó, yo diría, de 9,200, que estaba una canasta básica alimenticia, porque si tomamos canasta básica extensiva, nos vamos más arriba, de 9,200, llegamos a los 10,200 lempiras, y esa situación es para el obrero que tenía su salario todavía, que conservó el empleo. Muchos empleos les rebajaron el salario. Empleados que ganaban 9,000 lempiras están ganando 7,000 en este momento por la crítica situación. Redondeando el contexto, en este momento de negociación, donde el índice de precios al consumidor, mostrado por el Banco Central, que llega a un 4,1%, ¿no? Más o menos, pero el impacto real que hemos tenido en canasta básica, porque Banco Central, en los informes que hemos visto, parece que no pasó coronavirus, parece que no pasó ETA y IOTA en los indicadores que tiene el Banco Central, porque usted póngale solo un 15% en pérdida del poder de compra, va casi entre los 800, los 1,000 lempiras, que disminuyó nuestro poder de compra, sin tomar en cuenta el impacto que en este momento don Neri Arteaga, José Luis Baquedano y Teleauditorio de este programa, todavía nos hace falta medir el impacto de los carburantes, de los 7 incrementos en este momento, y nos falta medir, tomar en perspectiva el impacto de la energía eléctrica, que fue de un 3,48%, y esa situación realmente nos pone en una situación difícil, porque en este momento la situación de canasta básica frente al ingreso que en este momento tiene el hondureño promedio, apenas podemos cubrir un 38% de canasta básica, y por eso es que las condiciones de seguridad alimentaria del pueblo hondureño en este momento pasan por una etapa muy difícil, porque lo que gana el salario mínimo promedio, que dice don José Luis, el promedio general está entre 7,000, 7,500, una canasta básica para una familia de 5 miembros ya va arriba de los 10,000 lempiras, la canasta básica esencial, pero ahí hay que pagar alquileres, hay que pagar gastos de internet, porque ahora para los estudiantes hay que pagar hasta eso, los productos preventivos para el coronavirus como mascarillas y una serie de cosas, y esta situación realmente hay que medirla. Muy bien, don Adelín, muchas gracias. Ahora yo me pregunto, ¿habría que seguir adelante con esta negociación o abstenerse este año? Debido a que también se corre el riesgo de perder más empleo si hay un incremento. Ya le voy a consultar sobre ese mismo tema a don José Luis Baquedano. Agradezco la primera exposición que han hecho. Vamos a darle paso, Giuseppe, a nuestro público también a plantear algunas preguntas, y vamos a hacer una primera pausa del programa para venir ya con respuestas directas de nuestros invitados, por cortesía de Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, que comunica que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos sin avales y en 24 horas. Asimismo, estamos otorgando préstamos hipotecarios desde el 8,7% anual y montos iguales o mayores a los 2 millones de lempiras en Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Licenciado Santana. Muchas gracias, don Neri. Damos paso a la intervención por parte de estas personas tan importantes que es nuestro público. Nos dicen, los empresarios de las maquilas ya deberían tener vacunados a sus empleados, sino que cuando les da COVID los mandan a sus hogares.
Estos sindicalistas jamás se han preocupado por la clase trabajadora, solo miran sus intereses, no sigan engañando a la clase obrera de nuestra querida Honduras. Buenas tardes, saludos desde Puerto Cortés. Lo indicado sería un congelamiento de precios, tanto de la canasta básica, combustible y energía eléctrica, porque si aumentan los salarios, siempre aumenta la canasta básica y siempre se termina cerrando negocios y despido de personas porque no se puede pagar salarios. Buenas tardes, Giuseppe. Lo único que nos queda es encomendarnos a Dios, porque estos políticos son buenos para robar y todos son iguales. Don Neri, son algunos de los mensajes de nuestro público a esta hora de la tarde. Y muy interesantes las preguntas que se formulan. Ya contesta don Adalid Díaz, don José Luis Baquedano. El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura exige en forma pública a Didapol, al ministro de Seguridad, al director de la Policía Nacional, la instalación de cámaras de vigilancia en todas las postas policiales del país para proteger la integridad de los detenidos. Vamos a una pausa y luego seguimos con nuestro tema de esta tarde. En 70% caen las oportunidades de empleo. ¿Qué hacer? ¿Qué recomienda don José Luis Baquedano y qué recomienda don Adalid Díaz esta tarde? ¿El congelamiento de precios puede ser una opción? Ya contestan nuestros invitados. Prensa Digital, la revista informativa que marca el ritmo de tu fin de semana. Las noticias del momento y la nostalgia de la música de ayer y hoy, acompañadas en vivo con un calificado equipo de periodistas. Prensa Digital, información en modo sábado a partir de las 4 de la tarde, solo por HRN, La Voz de Honduras. Limpia y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con frecuencia. Esto incluye las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, las barandas, los escritorios, los teléfonos, teclados, inodoros, grifos, lavamanos y los lavaplatos. Si las superficies están sucias, límpielas, lávelas con agua y detergente o jabón antes de desinfectarlas y use un desinfectante de uso doméstico. Por la implementación de medidas simples de higiene contra el coronavirus, HRN, tu cercana compañía. Diario Matutino, el informativo de la vida nacional. La radio que amamos. La N, tu gran compañía. Acompáñanos en el gran foro Elecciones y Fortalecimiento de la Democracia en Honduras. Ali Shackelford, coordinadora residente de la ONU en Honduras. Jaume Segura, embajador Unión Europea en Honduras. Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Rodolfo Dumas, ex representante de la Sociedad Interamericana de Prensa en Honduras. Este lunes 22 de febrero para la audiencia radial a las 7 de la mañana por HRN y estreno en televisión 8 de la noche por TSI. Foros HRN TSI, el espacio para debatir con argumentos. La prensa del aire. La radio que amamos. La N, tu gran compañía. Se movió la pelota. Sintoniza la radio y vive la pasión del fútbol. La Liga Nacional. Vive la Liga Nacional con la N y las frecuencias deportivas de Emisoras Unidas. Transmitiendo los duelos más emocionantes del fútbol hondureño. Después al marco, con las voces que llevan emoción y hacen vibrar a millones de aficionados. También puedes escucharnos en nuestra aplicación Radio HRN y en www.radiohrn.hn. Una Honduras en total sintonía, escuchando la cadena de la simpatía. Bueno, y ahí está una pelota que rozó lo que...
Muy bien, por cortesía de Almacenes El Titán, en Tercera Avenida de San Pedro Sula, a unos pasos del Parque Central y Mega Mall San Pedro Sula, la mejor opción de compras en tiendas por departamento. Todo lo que buscas lo encuentras en Almacenes El Titán. Continuamos con nuestro programa. Unos mensajes más. Propuesta de congelamiento de precios. Pero vamos a ver, Giuseppe, ¿qué más para que pueda intervenir don Adalid Díaz y don José Luis Baquedano? Bien, don Neri, se tiene que hablar con la verdad. Los empresarios no quieren aumentar el salario mínimo y son comparsa de estas decisiones. Muchos dicen que dirigentes obreros se han eternizado en esas diligencias y solo velan por sus intereses y nunca los intereses de los trabajadores. Se han hecho millonarios en nombre de los obreros. Otra persona nos dice: pura mentira, ¿cómo es posible que en un país de campesinos y analfabetas se vendan más carros, celulares y motos, más que maíz, arroz, frijoles? Muchas gracias, él nos escucha desde la ciudad de las motos, las chicleras y las mapacheras, antes de los orzales. Muchas gracias, buen programa. He vivido de la pintura artística ganando un promedio de 4,000. Es una persona que está enviándonos sus cuadros que dibuja. Sí, se tiene que hablar con la verdad. Son algunos de los mensajes, don Eric, que nos han llegado. O sea, él lo que se queja es que no tiene el salario mínimo, ¿verdad? Que apenas gana, apenas está en la línea del salario de 4,000 lempiras. Exacto. Y por ello, pues, dice que tiene 65 años, pues ha trabajado de la pintura y vende pintura, don Eri. Sí, sí. Bueno, los emprendimientos están de moda y mucha gente don se genera... Eri, eso es algo que está de moda, mucho emprendedor. Le comento, yo salí de la universidad, la mayoría de mis amigos no trabajan, los que se graduaron de periodismo, y muchos de ellos pues están vendiendo pollo, están vendiendo huevos, están vendiendo arroz y frijoles, porque no hay trabajo, don Eri. Imagínese toda la inversión, lo que hablaba don José Luis Baquedano también hace un momento, de que él señalaba de todo el capital que se está perdiendo y la preparación que se ha necesitado para médicos y enfermeras, y están muriendo porque están en la primera línea, no tienen vacunas, no hay medidas de bioseguridad y muchas cosas más. Adelante, don José Luis, por favor, y luego don Adalid. Solo vamos a presentar unos datos. 7.600 lempiras es el salario promedio, mínimo, mensual. Eso no cubre, como decía Adalid, el costo real de canasta básica. Hay la vivienda, la salud, la educación, el transporte y todo ese tipo de aspectos fundamentales para que un trabajador tenga calidad de vida. Pero ustedes solo están pidiendo un salario promedio de 1.050 lempiras, de un aumento pues de 405 a 1.050 lempiras. Es una propuesta. Queremos quedar claro en eso porque hasta hoy se presentó oficialmente la propuesta, porque eso puede despertar falsas expectativas en los trabajadores, porque creen que eso va a ser así. Estamos en un proceso de negociación, ahí está el gobierno, están los empresarios, estamos los trabajadores. Y estamos en ese proceso, y esos porcentajes es lo que se presentó oficialmente, pero no es lo que va a quedar al final de cuentas, porque estamos en un proceso de negociación. Sí, pero se queda pequeño comparando toda la problemática, ¿verdad? Pero viviendo la realidad, no podemos ir más arriba de eso con la situación que estamos viviendo en el país. El 2020 fue un año atípico, y esta negociación es una negociación atípica. Correcto. 79% de trabajadores no ganan menos del salario mínimo. Eso quiere decir que esa cantidad de empresarios, 79%, no le pagan el salario mínimo al trabajador. Eso se vuelve en competencia desleal para aquellos empresarios responsables, serios, honestos, que sí cumplen con el salario mínimo. Luego tenemos que 17% de los trabajadores devengan entre 1 y 2 salarios mínimos. Solo el 4% gana más de 2 salarios mínimos. Eso refleja que 68.7% de personas en el país están en la línea de la pobreza. Eso equivale a 6.300.000 hondureños. No hay generación de empleo, lo que ustedes planteaban. La pregunta es importante, ¿qué hacer? Aquí lo que se requiere, en primer lugar, es generar las condiciones adecuadas para poder generar esa inversión que se requiere en el país. ¿Como cuáles? El tema de la tramitología en el país es terrible. El alto costo de los servicios públicos, el alto costo de los energéticos, que también tienen un aspecto que es negativo en la economía familiar y en la macro y en la microeconomía. El tema de la seguridad jurídica. Aquí la ley se cambia de un día para otro de acuerdo a intereses de grupos de poder. El tema de la inseguridad política que estamos viviendo, que eso no son incentivos para que alguien quiera venir a invertir en el país por la crisis que hemos estado viviendo después del golpe de Estado. Hemos estado en una crisis política. El tema de la inseguridad ciudadana, que es terrible. El tema de la extorsión, que tampoco son condiciones adecuadas para que la gente pueda invertir en el país. Todo eso hay que tomarlo en cuenta para tener condiciones óptimas para que empresarios extranjeros quieran venir a invertir en el país. Tiene que haber inversión pública, inversión privada y traer inversión extranjera al país. Y así se pueda recuperar
no generar empleo, porque no se está generando empleo, es recuperar el empleo perdido por el tema de la pandemia, por el tema de los huracanes. Entonces en este momento se requiere esa inversión, tanto pública como privada, y no solo en las ciudades. Se requiere invertir en el campo. Yo me pregunto, ¿dónde están esos 4.000 millones de lempiras que le dieron a los militares para que incentivaran el agro? No vemos absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay inversión en el campo, la gente emigra del campo a la ciudad. Aquí a la ciudad vienen a esas zonas postergadas, y luego vemos ese éxodo masivo hacia otros países buscando una oportunidad, porque el que pierde el empleo en el país no vuelve a recuperar un empleo. O se va al sector informal de la economía, que tenemos más de 2 millones de hondureños en el sector informal de la economía, que son trabajadores que en la mañana quitan prestado al 20% para pagar a las 5 de la tarde el capital más los intereses. Y le quedan ahí unos 100, 200 lempiras para comer el día siguiente. Es una economía de subsistencia. Todo eso hay que verlo en cuenta. Y luego estamos en un país que hay mucha inequidad y mucha exclusión social. Uno se sorprende cuando un funcionario de la noche a la mañana se aumenta 20.000, 30.000 lempiras, ganando salarios que van arriba de 200.000 lempiras en un país tan pobre como el nuestro, que para que un campesino en el campo pueda ganar 200.000 lempiras tendrá que trabajar un promedio de 5 a 8 años. Entonces lo gana un funcionario estando con aire acondicionado, y ese campesino que está produciendo en el campo de sol a sol los frijoles, el maíz, no puede accesar a eso, sino que tendría que trabajar por lo menos unos 8 años. Esas son las injusticias que se dan en el país. Desde 2015 para acá, la inversión extranjera se ha venido reduciendo en el país. Y si no hay inversión, si no atraemos inversión, no se va a poder recuperar el empleo que hemos perdido en este momento, que es importante, porque lo que estamos generando es ese éxodo masivo de hondureños hacia el extranjero, y generando más pobreza y incentivando más la informalidad en el país. Trabajadores que no tienen ninguna protección social. Sí, y mire el ejemplo que le acaba de poner este joven licenciado en periodismo, Giuseppe Santana. Dice que la universidad está preparando jóvenes, les da título para venir a vender jaleas. Y también, don José Luis, miren, las universidades privadas están haciendo su agosto también en este momento de crisis. Están cobrando 15, 20, 10.000 lempiras trimestrales, pero no hay empleo. Y aparte de eso, no se ha hecho todavía un estudio de mercado, de factibilidades también, y hacer un estudio de qué profesiones son las que se requieren en el país. Abogados, sabemos cantidad. Sí, sí. Licenciado en periodismo, ingenieros, cantidad. Sí. Entonces habría que ver también qué es lo que requiere el mercado en este momento, para ir viendo el tema también de la tecnología. Es de revisarlo, es un papel que tienen que jugar tanto las universidades revisando sus pensum académicos, como en este caso hemos hablado del tema de Infoc, que es la universidad de los pobres, donde van esos jóvenes que no pueden accesar a una universidad porque no pasaron un examen y no tienen capacidad de ir a pagar, como tú decías, 10.000 lempiras a una universidad privada. Ese es el triste panorama que estamos viviendo en el país. Y si no hacemos nada, seguiremos teniendo ese éxodo masivo hacia otros países, que es terrible ver cómo la gente pierde la vida. Eso no le interesa a los políticos. ¿Saben qué les interesa? Es que bajen las remesas. Entre más gente llegue a Estados Unidos, más remesas vendrán al país. ¿Pero a costa de qué? De la miseria, la necesidad, el desarraigo de las familias, la muerte, la pérdida, hay un montón de cosas. Todo eso debería de calar en la conciencia de estos políticos irresponsables. Y en este momento en que estamos en plena actividad proselitista en todo el país. Giuseppe Santana, para que intervenga don Adalid, por favor, hagámosle lectura de un par de mensajes. Algunos mensajes de carradores, donde he vivido de la pintura artística ganando un promedio de 4.000 lempiras al mes. Debido a un problema de visión grave, no pude seguir pintando. Fui al Hospital San Felipe hace 3 semanas. No quisieron atenderme. Tengo 65 años. ¿Qué puedo hacer? ¿Agarrar un lazo? Y él nos manda las fotos de las pinturas, don Eri. Sí. Preciosas pinturas. Preciosas pinturas, por cierto, sí. Otra persona nos escribe: el pueblo está enardecido. ¿Cómo es posible que nos estén endeudando? Los politiqueros y los funcionarios públicos se llevan todo el presupuesto y no hay ni siquiera para comprar la vacuna. ¡Qué pena! Nosotros pagamos impuestos para que se beneficie el pueblo haciendo obras, no para que se beneficie a una élite solamente porque portan el chaleco del partido en el poder. Ojalá así, como se pelean estos politiqueros, hicieran algo por este país. Cada día se hunde más. Lo único que persiguen es conseguirse esta gran beca en el Congreso de la Administración Pública, pero ni el gobierno paga el salario mínimo. Hay médicos devengando 29.000 lempiras, y cómo puede exigirle a las empresas que apenas sobreviven que paguen el salario mínimo. Pero la gran élite que porta el chaleco del partido en el poder sí se recetan salarios de 100.000 a 341.000 lempiras. Don Adalid Díaz, por favor. Don Eri,
Bueno, hay el escenario que nos plantea la actual negociación, el reajuste al salario mínimo debe de ir aparejado también a algunas medidas importantes, porque este momento, la discusión de este nuevo salario mínimo es sui generis, o sea, son situaciones difíciles donde tienen que sopesar algunas circunstancias específicas. En un foro nosotros hablábamos si era importante revisar el salario mínimo en determinado porcentaje, ¿no? A la recuperación de empleos, ¿no? Porque si no generamos también el poder de compra y los centenares de compatriotas que han perdido los empleos, yo creo que en este momento también tiene que sopesarse acciones contundentes para ver que a la par de la revisión al salario mínimo, que los obreros ya llevan su propuesta, ya la hemos escuchado, tal como la están planteando, que es una propuesta, por supuesto que viene una contrapropuesta del sector patronal, ¿no? Que ellos van a venir con otra propuesta, pero también tenemos que ir viendo en alguna medida que se vayan tomando algunas acciones importantes, ¿no? Alguien mencionaba ahí que si entramos a un congelamiento de precios, pero sí que si hemos perdido poder de compra y los 400,000 compatriotas que les suspendieron contrato individual de trabajo, los 800,000 que va a llegar el nivel de desempleo de los que han perdido, o sea, no se va a generar mayores fuentes de empleo, sino que tratar de recuperar los empleos perdidos, porque de nada nos sirve estar negociando un salario, la revisión a un salario mínimo, si no ponderamos en primer lugar la recuperación de los empleos, porque ahí es donde vamos a generar poder de compra. Por otro lado, nosotros creemos importante que la reactivación económica también va a favorecer que gradualmente nos vayamos recuperando en la economía. Si hay economía, van a haber fuentes de empleo. Si hay fuentes de empleo, va a haber salario. Y si hay salario, va a haber poder de compra, ¿no? Esto es un círculo que hay que irlo analizando, y a la par también tiene que irse viendo, bueno, la reactivación, además de la economía, que tiene que ser de manera gradual, y los cultivos que se perdieron, y los pequeños y medianos emprendedores que por el coronavirus tuvieron que cerrar sus empresas y generaron desempleo, ¿cómo se les va a incentivar para que logren reactivarse gradualmente y vuelvan a recuperar esos empleos? Tenemos una cosecha de postrera que se perdió de frijol, tenemos pequeños y medianos productores que con ETA y OTA perdieron toda su inversión. A la par de eso, tenemos que ir generando la reactivación gradual económica, sobre todo de los sectores productivos, el pequeño y mediano productor, que lamentablemente perdió eso. Sí. En el tema de canasta básica, nosotros creemos que en este momento un congelamiento de precios, porque venimos de casi 6 meses de congelamiento de precios, que si bien es cierto, tuvo un efecto moderado, pero en este momento lo que debemos de preocuparnos, y no sé, don José Luis, que cada vez que hay una negociación al salario mínimo, se presenta el fenómeno de la inflación de costos. El empresario, el proveedor, el industrial, que tiene que erogar para pagar salario mínimo, el reajuste, siempre lo termina trasladando al consumidor final, y viene una vorágine de incrementos a productos de canasta básica. Y al final, como decimos, del mismo cuero salen las correas, lo que le ajustan al obrero en 3-4 meses en incrementos a productos de canasta básica para compensar esos costos de operación, se lo terminan sacando finalmente al mismo obrero. Por consiguiente, nosotros creemos que en este momento, a la par de negociar la revisión al salario mínimo, también debería de negociarse una estabilidad de precios y exigirle al empresario, al industrial, al comerciante, que no lo vaya a trasladar al producto final, a los productos de canasta básica, bienes y servicios, porque al final entramos en un círculo vicioso que realmente no nos trae mayores alivios. Y al final, cuando se negocia salario mínimo, no todas las empresas cumplen con esa ley, esa revisión en los porcentajes, y la situación viene difícil. Muy bien, muy bien.
Muy bien. A mí se me ocurre, escuchándole a don Adalid y escuchándole a usted, que aquí deberíamos de tener un gabinete económico integrado por ministro de Economía, gente de planificación, finanzas, empresas privadas que tuvieran reuniones permanentes haciendo una revisión de todo esto, pero vemos que cada quien anda por su lado y vemos que casi a todo el gabinete de gobierno muy poco le importa esto que ustedes están planteando aquí, que es verdadero, don José Luis. Lo que decía Dalid, por ejemplo, nosotros hemos aquí, ese es el tema de la canasta básica hasta aquí. Dice beneficios sobre el acceso a la canasta básica y control de precios. Pero yo he dicho, el control de precios se vuelve una utopía, porque no lo respeta nadie. Uno va hoy a un supermercado, compra un producto a un precio y regresa mañana, lo encuentra otro. Sí. Porque en nuestro país, pero esa es indolencia de las autoridades también, porque no hacen que decretan nada. congelamiento de precios y no hacen nada. Lo que decía el amigo allá, los empresarios no asumen costos. Todo se traslada al costo de la producción. Cuando suben los combustibles, ellos aumentan el costo porque ellos no lo van a asumir. Sube la energía eléctrica, ellos aumentan los costos de los productos porque ellos no lo van a asumir, que lo asume es el pueblo, que lo asume nosotros. Entonces, el trabajador va perdiendo esa capacidad de compra. Si no hay capacidad de compra, no hay circulante y el mismo empresario se ve afectado porque no hay quien compre, entonces ellos no tienen utilidades porque nadie les compra, porque la gente en este momento solo está pensando en comprar lo más elemental, lo más sagrado de la familia. La ropa, hay que ir al bulto, zapatos, hay que ir al bulto porque no hay capacidad de compra. Se ha perdido ese poder adquisitivo en ese momento. El trabajador hoy gasta más y consume menos. Todo ese tipo de cosas los hemos planteado, los hemos discutido, los hemos visto ahí en torno a la mesa de diálogo de salario mínimo y esperamos pues que la próxima semana ya tengamos alguna respuesta concreta. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento y cuando regresemos les voy a pedir un mensaje final y que me le den un mensaje a mucha gente que está escuchando en sus teléfonos, muchos trabajadores que pese a todo lo que digamos esta tarde, ellos lo que quieren saber, bueno, ¿y cuánto es lo que nos van a aumentar? ¿Y va a haber aumento o no va a haber aumento? ¿O solo va a ser casaca lo que nos están dando? Ya vamos a venir en la parte de conclusiones. Les recuerdo que Yanti Centro Ferco es el mejor servicio automotriz con experiencia y tradición con llantas Toyo, la marca japonesa número 1 en Honduras, máxima duración y desempeño. Llantas Toyo, el mejor frenado, sin importar las condiciones, protege a tu familia con llantas Toyo. Un par de mensajes, Giuseppe. Vamos, donde el abogado José Luis Baquedano, adelante con su comentario, ya que ustedes como dirigentes obreros ponen la cara y el pecho por nuestros trabajadores, ya que los políticos y los empresarios solo les importa nuestro pulmón. Eso nunca les va a funcionar por las negociaciones, las hacen con los grandes empresarios y los que proveemos la mayor parte del empleo somos los microempresarios. Otra persona nos dice, esas negociaciones al salario mínimo son una pérdida de tiempo y aumentan el salario mínimo y mañana ya incrementan los precios de la canasta básica porque esos dirigentes no trabajan, no tratan de ser más creativos y buscan otra solución, como por ejemplo mantener los precios. Bueno, eso es algo que ya lo están planteando, pero casi se vuelve imposible. Una utopía. Una utopía. Muy bien dicho, abogado. ¿Tiene algo más? ¿De qué sirve que hablen para que llegue un acuerdo ahorita que no hay aumento en la canasta básica? Ya le subieron a todos los productos de la misma. Es saludable revisar el salario mínimo y que los empresarios se comprometan en pagarlo, pero cuando escuchamos hablar al señor Barquero, en lugar de dar buenas soluciones, lo que hace es denigrar al presidente de la República, pues el señor Barquero cumple más lo político y lo encomendado. Muy bien, en un 70% caen las oportunidades de empleo. Nuestro tema de esta tarde, saludamos a todos los clientes de Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Estamos otorgando préstamos hipotecarios desde el 8.7% anual y montos iguales o mayores a los 2 millones de lempiras en Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Vamos a la pausa, venimos con las conclusiones y recomendaciones de Adalid Díaz y don José Luis Baquedano esta tarde. A inicio de este año viajé al norte e intenté cruzar a los Estados Unidos. Nos metieron a mi hija pequeña y a mí en un contenedor de carga con docenas de personas. No teníamos comida, baños, ni agua. Mucha gente estaba enferma. Fue terrible y estábamos asqueadas. No existía higiene. Lamento que mi hija haya tenido que soportar esto. Como muchos otros antes que ella, Lourdes y su familia regresaron a casa.
Los Estados Unidos han cerrado sus fronteras y están rechazando la entrada de migrantes para protegerse contra el COVID-19. A los coyotes no les importa tu salud. Mantén a tu familia en casa. Manténlos a salvo. No te arriesgues ante el COVID-19. Este es un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. Nido Uno Más ahora viene en un nuevo tamaño de 1.95 kilos con prebióticos y probióticos, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer las defensas de tu peque y rinde hasta 54 vasos. Búscala. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Quieres disfrutar las grandiosas aventuras del dúo justiciero más emblemático de la televisión? Telecadena te trae la segunda temporada de El Auto Fantástico. Michael y Kit están de vuelta y se enfrentarán a nuevos enemigos y más acción en un mundo lleno de peligros. No te pierdas El Auto Fantástico. Segunda temporada, gran inicio, 21 de febrero, 10 de la noche en la hora retro de Telecadena. La Liga Nacional y Emisoras Unidas, una sola pasión. Este sábado regresan las transmisiones radiales más emocionantes con la N Mundialista y todas las frecuencias deportivas de Emisoras Unidas. A las 3 de la tarde en San Pedro Sula, clásico por HRN y Radio Norte 104.1 en FM, Maratón Motagua, inmediatamente en Tegucigalpa por la N Grande, Olimpia Real de Minas, y a las 7:15 de la noche en la Perla de Lulúa por Radio Caribe 93.1 en FM, Radio Norte 104.1 en FM, Radio Choluteca 88.7 en FM y Radio Centro 730, amplitud modulada, Honduras del Progreso y El Vida. Comienza un nuevo torneo y en Emisoras Unidas renovamos el contacto con una Honduras en total sintonía. La N en el fútbol. Vamos a la parte de cierre, parte de conclusiones. Postas policiales deben de tener cámaras de seguridad. Este es un mensaje que realiza esta tarde el Centro de Prevención y Lucha en contra de la Tortura. Vamos a las conclusiones, don José Luis. Decíamos en nuestra pequeña exposición de que mucha gente, mucho obrero está esperando que usted especialmente, les diga algo con respecto a alguna posibilidad que pueda tener de incremento y de qué va a depender. Porque hoy se ha presentado esta propuesta. Hoy hemos estado reunidas las partes, recalco, ahí hay 3 sectores, estamos los trabajadores, están los empresarios y está el gobierno. Esos porcentajes que se plantearon, que la gente no los tome como que eso es lo que vamos a lograr, porque recalco, es una negociación entre partes. Los empresarios pidieron que les diéramos un compás de espera para el martes a mediodía. El martes nos vamos a juntar nuevamente y esperamos que lleguen con una propuesta concreta, porque también planteamos hoy, aquí no vamos a estar perdiendo el tiempo, ni engañando a la gente, ni tener esas falsas expectativas. Si no hay un acuerdo, si no vemos una posición de poder negociar y que haya disposición política de los empresarios, vamos a decir, señores, hasta aquí nomás, no podemos seguir perdiendo más tiempo, no podemos seguir engañando a la gente, cerramos el proceso y nos retiramos. Y tendríamos que dejar esto en manos de políticos, que sería lamentable, porque la ley dice eso, cuando no hay acuerdo entre las partes, se traslada al titular del Ejecutivo, entonces caería en manos de políticos, que es una responsabilidad del sector productivo. Estamos haciendo todo lo humanamente posible, hay un equipo de trabajadores de las 3 centrales obreras haciendo un esfuerzo. Quiero decirles que nosotros negociamos para un promedio de 500,000 trabajadores, pero si uno en este momento llamaría a trabajadores que vinieran a la calle a apoyarnos a nosotros, nadie va a ir a la calle. Sí, esto la gente exige, pero estos no hacen nada, pero estos no ponen cualquier tipo de calificativos, pero llamen a los trabajadores que vayan a la calle. Yo me reiría con unos 50,000 trabajadores exigiendo queremos salario mínimo. No va nadie, ¿no? Va nadie, porque aquí la gente está acostumbrado que alguien le resuelva los problemas y a veces es imposible, ¿verdad? Uno solo se encuentra cuesta arriba. Pero bueno,
aquí estamos en este proceso y vamos a tratar de ver cómo salimos lo mejor librado en ese sentido. Esperamos pues esa próxima reunión y recalco, no vamos a estar perdiendo tiempo. ¿La reunión sería el próximo viernes? Sería el próximo martes. El próximo martes. Que no vamos a seguir perdiendo más tiempo. Y ahí la empresa privada contesta si acepta o no acepta la propuesta de ustedes de 405 lempiras o 1050 lempiras. Ahí tenemos que definir eso. Sí. O nos dicen ellos que sí, o nos dicen que no, o que tienen una propuesta diferente. Bueno, habrá que ver todo ese proceso y dependiendo de eso, pues vamos a ver si continuamos en el proceso. Correcto, ahí sigue la reglamentación. Ahí está todo. Para establecer a diversos sectores, etcétera, etcétera. Correcto. De eso depende. Y si hay una respuesta negativa el martes, es donde usted dice que pasa al Ejecutivo. Tendríamos que retirarnos porque eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Que Sí. cuando no hay acuerdo entre las partes se cierra el proceso y se le traslada al Ejecutivo, que sería lamentable. Yo digo, no dejar esto en manos de los políticos no es correcto, porque es una responsabilidad del sector productivo llegar a acuerdos consensuados. Vamos a hacer todos los esfuerzos que está dentro de nuestras capacidades para ver si podemos lograr llegar a ese acuerdo que tanto anhelan los trabajadores para recuperarse de esa pérdida que han tenido durante el año 2020. Sí, una conclusión, don Adalid Díaz. Bueno, me parece que las partes tendrían que llegar a un acuerdo. Esperemos que sea un acuerdo consensuado, porque al final siempre ha llegado que el Poder Ejecutivo al final es quien decide, ¿no? Pero esperemos que en este momento logren llegar a un acuerdo. Justamente el rango que están pidiendo es los cálculos que hemos hecho de cuánto se ha reducido el poder de compra. O sea, prácticamente solo vendría a compensar todo el impacto que sufrimos en canasta básica, y nosotros creemos que la patronal, ¿no? El empresario también tiene que asumir ese costo también, si los obreros, los asalariados que fueron suspendidos en el contrato de trabajo individual han sufrido, MIPYMES que han sufrido, que han tenido que cerrar también. Yo creo que todos esos escenarios tienen que llegar al final, porque sí es importante que en este momento fortalezcamos o compensemos el poder de compra que lamentablemente por todos esos fenómenos endógenos y exógenos, lamentablemente la situación es crítica en el país, y creemos que en este momento tanto el sector obrero como el patronal realmente lleguen a un consenso que traiga beneficio y sobre todo que ponderen también la recuperación de los empleos, porque centenares de compatriotas que perdieron sus empleos, también hay que ponderar eso, que la recuperación de los empleos también es fundamental en este momento de la negociación al salario mínimo, y esperamos que se tome una decisión consensuada, porque si no al final el Ejecutivo va a tomar la decisión y siempre lo hacen ponderado, y al final las partes quedamos cortos en el tema del salario que al final se revisa, y esperamos que este año realmente llegue el sector patronal y el sector obrero a un acuerdo que beneficie al país en general y sobre todo al obrero, que también fuimos duramente golpeados este año, don Neri Arteaga. Bueno, don Adalid, ¿ya se recuperó totalmente o todavía no? Bueno, todavía estoy en reposo, ya la otra semana me toca ir a una evaluación y esperemos ya irnos recuperando de a poco, pero vamos gradualmente en nuestro proceso de recuperación. Saludos, don Adalid, y un abrazo. Don José Luis, en la parte final aquí, en lo que hablábamos con Giuseppe Santana, hacíamos los 3 aportaciones sobre el tema de la falta de empleo y que universidades están preparando a personas para otras actividades. ¿Cómo le hacemos para hacer una revisión que nos ayude a fortalecernos en este tema? Habría que revisar el pensum académico de las diferentes universidades y hacer un estudio del mercado, que es lo que necesita el mercado en este momento. Pero es que pareciera que como que no interesa y solo es de... Ese es otro problema. Lo importante para ellos es recibir una mensualidad o un trimestre, un pago. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en el caso de educación media? Tener esa cantidad acumulada de bachilleres. ¿Tiene futuro, no? Sí. Igual, vamos a las universidades, hemos visto que tienen el pensum académico de hace cantidad de años. Esto eso había que revisarlo. Igual hemos pedido al Infoc que haga una revisión del pensum académico
de la formación que están dando para ver cómo se reinventa también, que hace una reingeniería, y se van cambiando. Hay que ver, yo recalco, hay que hacer un estudio de mercados para ver qué es lo que necesita el mercado. ¿De qué sirve que sigan sacando más pintores en carros si ya está saturado el mercado? Hay que ir buscando el tema de la tecnología. Es importante en nuestro país en este momento. Todos esos aspectos habría que revisarlos, ¿verdad? Porque no podemos seguir en lo mismo. Porque vamos a tener los mismos resultados. Sí, bueno, muy bien, muchas gracias, Giuseppe Santana. Realmente sí, es una problemática. Y cuando usted me apunta que solo usted, de una promoción de licenciado en periodismo, tiene un empleo en medio de comunicación, oiga, me súper preocupa, ¿eh? Sí, y esto, don Eri, no solo pasa en periodismo, pasa en las demás carreras. También conozco personas que salieron de odontología y están vendiendo jaleas también. Y estos son los productos que tal vez a la población le gusta, las jaleas, los huevos y el pollo. Porque la población, pues, se ha incrementado a vender sus productos porque de lo que estudiaron y de lo que sus padres les pagaron en la universidad, pues parece que no. ¿Y cuánto cuesta una carrera? Imagínese, para venir a terminar haciendo un oficio. Sí, don Eri, usted mencionaba... Sí tiene beneficio, ¿verdad? Porque lo aprendido, pues lo aplica, pero no debería de ser lo ideal. Sí, claro, y usted lo mencionaba, hay universidades privadas que tienen precios exorbitantes y muchos de los padres de estas personas a puro trabajo pues trataron de pagarla y esperando que al final a obtener el título pues obtuviera un rédito, pero no se ve lo mismo. No ocurre, ¿verdad? Queda el padre de familia así como... Decepcionado. Sí, porque imagínese pagar cada 3 meses 20,000 o 15,000 lempiras, invertir 100,000 lempiras en un año y no tener retorno, y en 5 años, imagínese $500,000 de lempiras sin retorno. Bueno. Hemos concluido así nuestro programa de esta tarde aquí en Carlos Rivel Presenta, cortesía de Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, que comunica que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos en solo 24 horas. Buenas tardes a todos, buenas noches a los que nos ven en repetición, 10:30, 11:30 p.m. en TSI.